El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ustedes la paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y os reciben, comed lo que les pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no les reciben, saliendo de sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos la sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que en aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mira, os he dado poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se someten los espíritus. Estar alegres porque vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos nuevamente en esta oportunidad donde estamos compartiendo, por supuesto, el Evangelio del día, el Evangelio dominical, donde la palabra de Dios pues nuevamente nos hace una invitación, y es a que siempre estemos atentos a las enseñanzas de Jesús y estemos atentos también a su mandato, ¿no? A su envío, porque el Señor no solamente se quedó con enviar a los 12 discípulos, sus amigos, sino que envió a más personas. Y si hoy lo podemos captar, lo hemos escuchado, dice así: dice que el Señor envió otros 72 discípulos. ¿Y para qué los envió? Los envió para, como dice hoy la palabra, lo repite 3 veces: para anunciar el reino de Dios, para decir: el reino de Dios está cerca. Y es importante porque es una misión encomendada, o fue encomendada a los 72 discípulos, pero es una misión también que ahora es encomendada a todos los que pertenecemos a este tiempo presente, que debemos dejarlo también para el futuro, porque nosotros esperamos la segunda venida de Cristo, es decir, mientras vuelve el Señor. Así que bueno, esta gran misión pues comporta muchas cosas. El Señor pide también hoy en su Evangelio la oración. ¿Y cuál oración? Que cada uno de nosotros debe hacer oración por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, por los misioneros, por personas que también se dediquen a extender el Evangelio, a hablar de que el reino de Dios está cerca, de que el reino de Dios está entre nosotros, ¿verdad? Porque hay unas palabras allí. Miren, el campo, la mies es muy grande, ¿sí? Pero los obreros son pocos. Las personas que se dedican a la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios son muy pocos. Por eso el Señor dice: rueguen a Dios, rueguen al dueño de la mies, rueguen al dueño de todo esto para que envíe más obreros, porque realmente los que nos dedicamos a la enseñanza del Evangelio somos unos obreros.
obreros ¿a qué? A su iglesia, a su campo. De allí que es importante porque cuando en los tiempos de Jesús, cuando se enviaron esos 72, pues habían también dificultades, habían cosas que solucionar, habían problemas, había también incluso un esquema de pensamiento religioso muy cerrado. Y a esos 72 no les fue tan fácil la tarea. Por eso el Señor les hace la advertencia: donde los reciban, quédense allí. Y donde no los reciban, pues hasta sacúdanse el polvo de las sandalias en cuestión de represalia, vamos a decirlo así, como una protesta contra ellos por no recibir a los enviados del Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, da como unas herramientas o les da algunas ideas para esa misión, y que también nos la da a nosotros, a mí y a muchos que se dedican a propagar que el reino de Dios está cerca, a muchos que se dedican a propagar el Evangelio. ¿Qué les dice? Miren, los envío como corderos en medio de lobos. O sea, la situación no va a ser fácil, ¿verdad? Y les dice, no lleven seguridades, váyanse tranquilos para allá, lleven quizás lo necesario, casi nada, dice el Señor, casi nada, casi nada. En estos tiempos cuando hemos hecho misión, quizás yo, en mi experiencia, no sé a ustedes si les ha pasado, o cuando han ido a un viaje, vamos a suponer que ustedes se van a un viaje por allá lejos, y uno, ¿qué lleva? ¿Será que lleva pocas cosas? No, ¿verdad? Eso no le caben las cosas que uno quiere llevar. Y sobre todo cuando vamos a misionar también, ¿verdad? Entonces, no es una maleta, sino son muchas maletas. Pero el Señor nos dice a nosotros, bueno, a los que en especial, ¿verdad? A los que se dedican a la enseñanza del Evangelio, que no llevemos muchas cosas, sencillamente, ¿verdad? No llevemos muchas cosas y que hagamos lo que el Señor nos dice en su palabra. Bien, ante todo esto, ¿verdad? De lo que nos habla la palabra de Dios, pues les decía, el anuncio del reino de Dios, anunciar que el reino de Dios está cerca, nosotros anunciar el Evangelio, que Cristo es nuestra salvación. Y también le dio la responsabilidad en aquella época a los discípulos esta tarea. Miren, curen a los enfermos que haya, curen a los enfermos que haya y díganles eso precisamente, que el reino de Dios está cerca. Y hoy nosotros también estamos llamados a curar a los enfermos, no como lo hace quizás un especialista, una persona que se dedica a la medicina, ¿verdad? En una clínica o en un hospital, no, quizás no de esa manera, pero sí a curar los corazones enfermos, pero sí a curar la enfermedad espiritual que hay quizás a veces en nuestras familias o en nuestras comunidades. Estamos llamados a curar. ¿Y a curar con qué medicina? Porque usted ve, padre, pero ¿qué medicina? Pues la medicina es el Evangelio. La medicina es la palabra de Dios. La mejor medicina es la Eucaristía. Y de esa manera, pues nosotros curar también a los enfermos, a los desvalidos, a los que están caídos espiritualmente hablando, a los que no quieren quizás seguir viviendo, a los que no tienen ya ganas de nada, todo les da igual. ¿Por qué? Porque han perdido el sentido de la vida, muchas veces porque han confiado más en los hombres que en Dios, o en todo caso han confiado más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Hoy el Señor nos dice que nos demos la oportunidad de dejarnos curar por los enviados de Dios y que ojalá no solamente, que usted también se convierta en un enviado de Dios para poder llevar adelante la palabra del Señor, ¿verdad? Y así curar muchos enfermos del espíritu. Como lo hemos dicho en otro apartado, en nuestra comunidad hay muchos enfermos del espíritu. Y los domingos mucha gente llega también con el espíritu caído y desde el Evangelio y desde la Eucaristía, pues nosotros tratamos de levantar ese ánimo, ese espíritu que quizás no está bien. Pienso yo que al final del Evangelio hay una cosa maravillosa. Sí, está lo de que si en alguna parte no lo reciben, sacúdanse hasta el polvo de las sandalias y el Señor dice una advertencia, de tal manera que quien no lo reciba, les cuento que será más llevadero para Sodoma y Gomorra que para esas personas o esa comunidad
o esa familia que no recibe a los enviados de Dios. Y al final, ¿verdad? Al final del Evangelio, pues ya luego de esa misión, de esa gran misión evangelizadora, los 72 regresan, volvieron, ¿verdad? Y vuelven con una cosa maravillosa. Y ojalá que también eso maravilloso que yo digo y que está aquí en el Evangelio, también lo tengamos nosotros. Dice, volvieron con alegría, con mucha alegría. O sea, la misión para ellos fue algo muy hermoso. Fue quizás lo mejor que a ellos les pudo haber pasado. Quizás esos 72 nunca se imaginaron que iban a hablar de lo nuevo, ¿no? Como nos decía la palabra de Dios ayer, a vino nuevo o odres nuevos, ¿verdad? Y entonces ellos regresan con alegría y le cuentan toda la experiencia por la que tuvieron que pasar. Y la experiencia de, Señor, mira, hasta los demonios se nos sometieron en tu nombre. Y quizás curaron muchos enfermos del cuerpo, ¿cómo no? Y quizás curaron muchos enfermos del espíritu, ¿cómo no? Porque los había enviado Jesús y los había enviado como quien tiene autoridad para precisamente hacer todo lo que ellos hicieron. Así que ojalá que nosotros también, cada vez que misionemos, a veces lo digo, a veces no es necesario que nos vayamos a otro lugar a misionar. Mucha gente, por ejemplo, en las comunidades eclesiales de base lo hace. Llevan en la palabra de Dios, se reúnen con un grupo de personas, aprovechamos las novenas de los santos más, digamos, que forman parte de nuestro patrocinato, y allí ellos, los animadores eclesiales de base, misionan aquí en la comunidad sin necesidad de irse tan lejos, o otra parte del mundo, o otra comunidad, no, aquí. Y qué bonito sería en las familias también misionar. Y que luego que tengamos toda esta experiencia podamos también estar alegres, alegres de corazón, alegres de espíritu, porque hasta los demonios se nos someten. Es decir, nosotros sometemos los demonios, los espíritus inmundos, en el nombre del Señor. Y esa va a ser nuestra alegría. Sin embargo, el Señor dice al final, miren, está bien, están alegres, pero más bien alégrense porque ya el nombre de ustedes está inscrito en el libro del reino de los cielos. O sea, es como que, yo voy a decir algo aquí quizás muy poético, muy romántico, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Es como que usted parta de este mundo y llegue al cielo y en la puerta te pregunten, mira, ¿cómo te llamas tú? Y te digan, bueno, yo me llamo Jerison Moncada. Ah, muy bien. Déjame ver si estás aquí. Jerison Moncada, sí, aquí está. Bienvenido al reino de los cielos. Entonces el Señor nos dice que alegrémonos porque el que evangeliza, el que misiona, el que también da testimonio, el que da ejemplo de Dios, pues imagínense, ya su nombre está inscrito en el libro del reino de los cielos. Bueno, que Dios me los bendiga a todos y que el Señor pues nos ayude a también que cada uno de nosotros sea testimonio y testigo del amor y del reino de los cielos. Amén.